Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este episodio número 4 del podcast educativo, en el que hablamos de educación, de psicopedagogía, de dificultades de aprendizaje, de tecnología y de un montón de cosas súper interesantes, tanto para familias como para docentes. Y hoy es un programa, un episodio que a mí me parece súper especial, súper interesante, porque tenemos la suerte de viajar hasta Barcelona para hablar con una persona que muy probablemente la conozcáis de las redes sociales, que ya es psicopedagoga, ya es logopeda, además también es docente universitaria y ahora en las redes sociales habla sobre la fundación o la fundadora de Una Escuela que no duela. Lidia Arroyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, súper agradecida de la invitación y de compartir este espacio y este momento contigo, es un placer. Pues mira, fundadora de Una Escuela que no duela. Te explico el porqué del nacimiento de este concepto. Sí, yo me dedico... La primera vez que te escuché decirlo me impactó un montón, ¿no? Porque era como, oye, es que esto es lo que hace falta, ¿no? Que no duelan estas cosas, ¿no? Exactamente, que ir a la escuela no pase factura emocionalmente ni a nivel de fracaso escolar. Pues yo me dedico a la enseñanza desde hace 20 años y la compagino como docente universitaria formando a futuros docentes y a docentes que ya están en activo en diferentes títulos de máster. Y además en el diagnóstico privado de peques y adolescentes con trastornos del neurodesarrollo. Y del denominador común que más explican las familias previo al diagnóstico y postdiagnóstico es que a pesar de saber lo que tienen sus peques, siguen sufriendo en la escuela, siguen fracasando, siguen acumulando suspensos, a nivel emocional están muy tocados, su autoestima está por los suelos, su autoconcepto también. Y surge de esto, una escuela que no duela, precisamente para que la escuela detecte de forma precoz, para que la escuela acompañe y evite el sufrimiento, no solamente de estos peques, sino que tú, que también estás en la línea del diagnóstico, sabes que el sufrimiento aquí no solamente es de los niños, sino que estas madres, estos padres, con mucha frecuencia tienen altas tasas de ansiedad, de depresión, precisamente porque la escuela no sabe acompañar de la forma que estos peques necesitan. Y así surge el concepto de una escuela que no duela. Claro, es que yo creo que es una realidad total, ¿no? Es decir, que la escuela duele porque, pues por desgracia muchas veces se ve eso, ¿no? Que no se puede atender todas las necesidades, incluso luego se transforman en otras situaciones que son, exactamente dolorosas, ¿no? En el sentido autoestima afectada y un montón de otros aspectos que es importante, ¿no? Y claro, a raíz de eso, el dolor se termina por solucionar, deja de doler en algún momento. Pues deja de doler, sobre todo cuando llegan el diagnóstico, debería ser el primer momento en que dejan de doler, porque durante muchos años las familias sospechan que hay algo que no está funcionando. Ellas no saben qué es, pero las madres, que suelen ser las mamás las que acuden a consulta, igual de aquí unos años ya podemos hablar de papás y mamás, pero sabemos que a día de hoy las primeras que ponen esta señal de alarma acostumbran a ser las mamis. Y hay mucho sufrimiento porque saben que alguna cosa no está funcionando, que hay un desfase curricular entre los aprendizajes del resto de la clase y de su hijo. Debería llegar este primer alivio con el diagnóstico, pero como sabemos, a día de hoy todos los docentes no están preparados porque no han tenido en su formación, ni tanto cuando venían de la diplomatura de magisterio, ni cuando ahora mismo están acabando los grados. Sí que es verdad que casi todas las universidades ya están apostando por incluir asignaturas específicas en la detección de los trastornos del neurodesarrollo, pero no podemos todavía garantizar que el 100% o el 90% de nuestros docentes que están en el aula, tanto en primaria como en secundaria, están preparados para detectar y acompañar, con lo cual, a pesar de que tengan un diagnóstico, en muchas ocasiones sigue doliendo la escuela porque no saben darle la respuesta psicoeducativa que este peque o este adolescente necesita en el aula. Así que en muchas ocasiones sigue doliendo. Sí, yo sé lo que comentas un poco de la formación lo he vivido también, ¿no? Yo estudié la diplomatura de magisterio y sí que es cierto que cuando la estudié, pues luego lo revisé otra vez, el currículo que había, no había mucha formación en este tipo de cosas. Yo creo que nunca escuché la palabra acoso escolar, por ejemplo, o bullying. Sí tenía una asignatura de dificultades de aprendizaje, pero íbamos a 4 cosas, ¿no? Es decir, que tampoco, y era muy cortita esa asignatura. Luego, cuando fui profesor de los grados de educación, sí que ya se contempla de otra forma diferente, ¿no? Entonces, afortunadamente yo creo que ahora sí que hay mucha mejor formación en este aspecto y sobre todo que se le está dando más peso a la formación continuada y que ya todo el mundo está estudiando sus posgrados, sus másters, sus cosas y aplicándolo, ¿no? Y también, pues metiendo más herramientas, ¿no? Y con el dolor
si lo asociáramos a lo que vamos a hablar hoy, Lidia, que es el tema de la neuroeducación puede contribuir también a reducir este dolor. La neuroeducación nos ha aportado muchísimas herramientas desde el campo de la neurología, de la psiquiatría, de la medicina, de la psicología, de la pedagogía. Nos aúna todos estos conocimientos para desterrar mitos, para saber cómo debemos enseñar a un peque, cómo aprende de la mejor manera posible, qué es lo que debemos potenciar y lo que debemos evitar en los momentos de enseñanza-aprendizaje desde que un chaval llega a la escuela con 3 años. Esto es lo que nos permite la neuroeducación, que se han unido diferentes disciplinas y que a día de hoy, pues después de hacer todos estos estudios, la persona que tenga estos conocimientos sería la persona que tenga todas las herramientas necesarias para poder dar la mejor respuesta educativa a los alumnos del siglo XXI. De hecho, durante muchos años hemos estado dando a lo mejor palos de ciego o pensando que determinadas prácticas pues era lo mejor para el aprendizaje de los chavales, y hoy en día, gracias a estos estudios de neurociencia, de neuroeducación, pues podemos decir, hey, que esto no lo estábamos haciendo muy bien o que por aquí no. Te pongo un ejemplo muy sencillo para que la gente lo pueda entender muy fácilmente. El tema de cuándo debe aprender a leer a un niño. Los estudios de neurociencia lo que demuestran es que a nivel cerebral nuestras redes neuronales están preparadas el mejor momento sobre los 6 o los 7 años. No hay ninguna escuela, a no ser que busques escuelas alternativas, escuelas pues mucho más respetuosas, como pueden ser a lo mejor escuelas libres, montessorianas, Waldorf, que no exponen al niño antes de los 6 o 7 años a aprender a leer y a escribir. ¿Qué nos pasa? Que hace 20, 25 años nos metieron un super gol con esto de vamos a tener ya infantil incluido en la escuela, por un tema de conciliación familiar, única y exclusivamente, porque el mejor sitio para un niño no es una escuela, y sobre todo una escuela que llega a las 8 o a las 9 de la mañana y sale a las 5 o las 6 de la tarde, con niños de 3 o 4 años. Pero en ningún sitio, Juanjo, y tú lo sabes, y con los colegas, en ningún sitio está escrito que a los 4 años tenemos que empezar a hacer esta aproximación a la lectoescritura. Pero se ha estandarizado y no hay ninguna escuela de las que entendemos por las escuelas que podemos conocer que no lo haga. Y esto a nivel de neurociencia, de neurología, es una aberración, porque el niño no está preparado y su primera aproximación a la lectoescritura ya puede ser de fracaso. Sí, aparte, no solamente a nivel neurológico, ¿no? Yo creo que porque ahí sí que es cierto que pues a nivel evolutivo, ¿no? Es decir, que va un poco por aquí, toda la parte de la lateralidad, de la organización espacial, el esquema corporal, las simetrías, todo eso está en pleno desarrollo. Y aparte, a nivel anatómico también, vamos a ver si podemos poner luego por aquí una foto de los huesos del carpo también, ¿no? Es que también se ve que no está construido el carpo, es decir, que están totalmente en desarrollo, porque ahí pasa un proceso de osificación y no, al principio es cartílago, entonces claro, no existe esa firmeza, esa posibilidad. Efectivamente, ¿no? La neuroeducación, Lidia, yo creo que aporta muchas cosas buenas, que vamos a hablar de todas ellas ahora, ¿no? Pero sí que es cierto que quizá en los últimos años es como que ha dado un boom, ¿no? Hace un tiempo que empezó a funcionar bien, ha empezado a haber gente que ha trabajado mucho en esta línea, que ha contado muchas cosas nuevas o que han sonado muy novedosas, ¿no? En ese aspecto, que han hecho grandes aportes y que luego los aplicas al aula y dices, anda, es verdad. Si es que funciona, ¿no? O sea, que es una pasada, ¿no? Pero es posible que alguien todavía no tenga muy claro qué significa neuroeducación, ¿no? ¿Cómo podríamos contarle a alguien que nunca hubiera escuchado este concepto qué es la neuroeducación? Pues como te he dicho, es esta unión de todas estas disciplinas que nos va a poder garantizar la mejor manera de enseñar y de aprender. Desde evitar el fracaso escolar, porque vamos a hablar de lo que son las dificultades de aprendizaje, los trastornos del neurodesarrollo, porque vamos a hacer mucho hincapié en la importancia que tiene la educación emocional, la emotividad cuando estás aprendiendo. Sabemos, gracias al doctor Mora, que nos ha ayudado muchísimo aquí en España a hacer difusión de la terminología de neuroeducación, de neurociencia, que no puede aprender, nadie aprende nada para lo que no haya una motivación, lo que no haya un afecto, un cariño. ¿Por qué recuerdas con especial interés a algún profesor? Porque había emoción por medio, porque lo que te explicaba te despertaba una emoción, una empatía.
no se puede aprender nada de lo que no se ama. No puedes aprender con un profesor del que no te sientes respetado, querido, valorado. Y esto también hace mucho especial hincapié la neuroeducación. De hecho, con este tema de la emotividad, de la cohesión de grupos, incluso podríamos meterlo dentro del acoso escolar, del bullying. O sea, todos estos temas nos ayudaría a prevenirlos. Una clase que está cohesionada, una clase que impera el respeto, que se ha trabajado la empatía de las primeras edades, de las primeras etapas, difícilmente te va a saltar un caso de acoso escolar, porque tienes la clase, yo siempre pongo un ejemplo, como un equipo. Si hay el sentimiento de equipo, hay el sentimiento de familia, porque muchas veces nos pasamos más horas en el cole que en casa. Si consigue el docente, el tutor, que en su aula hay un sentimiento de familia, un sentimiento de equipo, es muy difícil que te salga un problema de acoso escolar. Con lo cual, todo esto es lo que nos habla la neurociencia, del respeto de los ritmos evolutivos. ¿Por qué tenemos que esperar a ciertos aprendizajes? Nos hemos puesto hace unos minutos el ejemplo de la lectura, pero podríamos incluso hablar del control de esfínteres, otra de las grandes aberraciones. ¿Por qué los niños con 3 años tienen que llegar todos controlando? No hay una edad fija. Sabemos que a partir, pues a lo mejor de los 18, 20, 24 meses, los niños controlan, pero no todos. Pero como todos tienen que llegar a P3 porque hay solamente un docente y a lo mejor hay un auxiliar, pues incitamos a las familias, aunque el niño no esté madurativamente preparado, a que tienen que llegar en septiembre con el pañal quitado. Estamos haciendo muchas cosas que van contra natura y esto es lo que la neuroeducación nos está permitiendo descubrir, los errores que hemos instaurado en materia educativa y cómo poderlos evitar para garantizar sobre todo el éxito académico, pero también el éxito personal, el bienestar emocional de la persona, del niño. Claro, que es que eso es súper importante, ¿no? Lo de la emoción, porque la frase, a mí me gusta mucho esa frase que hacías antes mención de Teruel, ¿no? La de no se puede aprender aquello que no se ama, es que es totalmente cierto, ¿no? Cuando hablabas recordaba algún momento en el que, bueno, pues en algún momento he podido intercambiar impresiones con otros profes cuando he trabajado a nivel escolar, por ejemplo, o con otros profes que conozco, ¿no? Sobre si era bueno que los niños hablaran en clase o no hablaran, o estuvieran callados o sentados, tal, que a mí esas cosas ya sabes que me tocan muchas veces, ¿no? Fíjate, y he recordado una anécdota cuando mi hija pequeña era muy pequeña, pues la llevaban a una guardería y enfrente hay un cole de esa guardería y fíjate, el primer día que la llevamos, cuando volví hacia el coche, se escuchaba un follón, pero un ruido en el colegio de niños hablando, un montón de ruido, ¿no? Y yo me acuerdo que había gente que decía, madre mía, vaya colegio, qué mal, que no hacen ni caso al profesor, que más se portan. Y yo pensé, ¿qué va? Están pasando cosas tremendas aquí, o sea, es genial que en hora de clase se escuche a un montón de niños hablando, pero no se les escuchaba chillando ni haciendo cosas así en plan gamberradas, ¿no? Se les escuchaba hablando, pero fuerte, y se le veían las clases que se movían, que no habían sentado, y dije, este sitio es una pasada, ¿no? Entonces, pues bueno, claro, y precisamente, bueno, ya de paso que lo decías antes, es un cole Montessori este que había ahí, que claro que entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque yo creo que el mundo ha cambiado un montón en estos últimos tiempos pues, a raíz de todo el tema de la pandemia, ¿no? Pero aunque no hubiera cambiado, yo creo que también nos veríamos un poco en la situación actual con respecto al mundo educativo, ¿no? Porque hay un montón de retos ahora, ¿no? A los que se enfrentan los docentes, ¿no? En este momento actual, ¿no? ¿Tú cuáles crees que son así los retos más importantes o aquellos a los que más atención se les debe prestar? Me has abierto aquí 3 frentes que, como no me lo apunte, ahora mismo, luego no sé si los voy a poder recordar. Yo te lo recuerdo, si no te preocupes. Lo primero, los 3 retos, estos te los dejo para el final, pero quiero hacer a colación de lo que has comentado, ¿no? De estas escuelas que tú te llamó la atención y precisamente era una escuela pues alternativa. Mira, durante muchos años, o sea, lo que ha traído de bueno la pandemia en materia educativa, si es que ha traído algo bueno, es de poner encima de la mesa todas las vergüenzas de la educación. Esto es lo que nos ha enseñado, que realmente había escuelas que estaban funcionando de forma bastante correcta, pero en cambio había otras que se les ha visto pues, todas las carencias cuando pues, han tenido que trabajar desde casa, el cero o nulo o poco acompañamiento a los alumnos, el poco respeto hacia su bienestar emocional. Todo esto lo ha puesto de manifiesto la pandemia, con lo cual yo me quiero quedar con que va a ser o que debería, o que me gustaría a mí que fuera un punto y aparte, y que nos obligara a todos los docentes a decir la escuela que no quiero y a empezar a diseñar la escuela que queremos. Nos hemos comido prácticamente el primer cuarto de siglo.
Sí. Juanjo, del siglo XXI. Que parece que fue ayer, ¿eh? Exacto, y nos hemos comido casi ya el primer cuarto. Seguimos funcionando igual. Tenemos instituciones, muchos colegios que son del siglo XIX. Tenemos profesores del siglo XX, pero tenemos chavales del siglo XXI. Y a mí esta desincronía es lo que más me chirría en materia educativa, porque únicamente esto solamente pasa en educación. Sí. En sanidad esto es impensable. O sea, tenemos hospitales del siglo XXI, pacientes con patologías del siglo XXI y profesionales del siglo XXI. En cambio, en educación no pasa. Durante muchos años, este sistema educativo que tú y yo estudiamos también, silencio, orden, no te levantes, ¿a qué respondía? Veníamos de una dictadura, veníamos de pasar por un cambio a nivel de legislación, a nivel de gobierno muy estricto y tenía su razón de ser, porque teníamos que seguir construyendo obreros. De hecho, desde la Revolución Industrial, lo que conseguía la escuela era seguir haciendo obreros que no tuvieran un pensamiento crítico y no se plantearan nada más. Pero a día de hoy, ¿por qué el código en la escuela tiene que seguir siendo silencio, no te muevas, no participes? ¿Por qué? Si ahora lo que nos interesa, y precisamente con el abanico que se ha abierto de posibilidades, ¿cuántas personas no tenemos ahora de nuestra edad, más jóvenes, que son creativos o no se están dedicando a nada de lo que estudiaron? Porque aquí ahora lo que impera es la creatividad, el que tú seas dueño de tu propio tiempo. No nos interesa seguir creando personas que no sean críticas. Por lo tanto, que llegues a una escuela en la que no existen quizás los horarios tan herméticos como están ahora. En muchas escuelas nos encontramos que a lo mejor estás empezando a hacer un tema, no sé, pues también de la revolución industrial. Están los chavales súper motivados y en el momento álgido lo tengo que parar porque ahora toca irse a hacer educación física. Ostras, pues igual es que tenemos que cambiar la manera de funcionar. Incluso las paredes y los espacios, ¿no? Un poco lo que comentas, ¿no? Que claro, ya hay escuelas que no tienen las aulas tradicionales, ¿no? Que tiran la pared, crean espacios muy amplios, se juntan grupos, se juntan... Sí, la verdad es que incluso en infantil. Mira, como anécdota, en julio me invitaron a una escuela a dar una formación para las profesoras de infantil y de primer ciclo de primaria. Y una de las preguntas que me hicieron las profesoras de infantil es, en P3, ¿qué tamaño de hoja deberíamos hacer servir para los peques? Claro, yo les dije, a ver, me habéis contratado. Si me habéis contratado es para que yo diga lo que pienso, con lo cual voy a ser honesta conmigo. Es que con 3 años, si queréis que pinten en un papel, pero en el suelo, con aquellos rollos enormes de metros, ponerlo en el suelo, ponerlo en la pared, pero tener a un niño de 3 años sentado, aunque le des un DIN A4, me sigue pareciendo una aberración, porque igual al niño le apetece cero coger un lápiz y al que le apetezca, pues que tenga la posibilidad de sentarse, tirarse en el suelo o pintar en la pared. Pero volvemos otra vez a lo que no es la neuroeducación, que es volver a pensar que ese niño con 3 años a todos les tiene que apetecer estar sentados pintando en ese momento porque lo dice la profesora. Esto va en contra, pues, de lo que es la evolución natural. Y volviendo también al tema que decías de las escuelas Montessori, no nos sorprende que en pleno siglo XXI, que estas pedagogías tienen ya más años. Antiguas, sí. Claro, o sea, tienen casi ya 200 años algunas. Y ahora mismo volvemos a ellas. ¿Por qué? Porque eran, no sé si eran muy buenas, muy malas, no lo sé, pero sí que eran respetuosas con los ritmos evolutivos. Y esto sí que es el denominador común. Luego le podemos encontrar los peros y los más y los menos a cada una de ellas. Pero lo que sí que tenían es que son más respetuosas. Son en el tema de exámenes, muchas no creen, porque tú ya evalúas a tu alumno, tú ya lo conoces. Si un profesor necesita hacer un examen para ponerle la nota a su alumno, es que no lo conoce en absoluto, porque tú ya sabes la nota que le pondrías a Pepito, a María y a Sandra. Esa frase, Lidia, es como si me hubieras perseguido durante 20 años que me he pasado en colegio. Eso mismo, porque claro, de verdad, siempre lo he pensado, ¿no? Además, como tú lo dices, ¿no? Si necesitas un examen para evaluar, no conoces a tus alumnos, es que los tienes todo el día delante, ¿no? Que es que es súper importante, ¿no? Pero fíjate, hay 2 cosas que me gustaría comentar de lo que has dicho, porque lo primero, una frase que me ha encantado de lo que has dicho, ¿no? De cómo es la escuela que queremos, ¿no? Qué bonito sería empezar un claustro de inicio de curso con esa pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo es el colegio que queremos, ¿no? Y cómo podemos construirlo, ¿no? Que me parece que sería increíble, e incluso si lo preguntamos a los alumnos ya, podría ser espectacular, ¿no? Que es importante. Y lo de las pedagogías
antiguas, por así decirlo. Mira, dentro de unos cuantos episodios tenemos unos invitados que nos van a contar la metodología y tal, no cuento más para no desmontarlo, pero estuve investigando un poco las bases que tenían y me di cuenta que las bases psicopedagógicas que tenían o las metodologías se basaban en líneas psicológicas descritas en 1900, en el año 1900. O sea, no 1900 y pico, no, 1900 exacto, ¿no? Y claro, tú dices, claro, o sea, ahora mismo se ve que está funcionando como, vamos, una ¿Pero qué pasada, ¿no? tenían de denominador común? Que el niño era el eje central, Exacto. Se era centraba. el protagonista. Claro, pero que llama la atención, ¿no? Que dices, en el año 2021, que una metodología que se describía hace 2 siglos, dices, oye, ¿cómo puede ser que esté funcionando, no? Y claro, y lo mismo pasa pues un poco con estas metodologías que, bueno, tienen, como tú decías, sus cosas buenas, también tienen sus cosas malas, ¿no? Pero funcionan muy bien y yo creo que son en parte muy respetuosas, ¿no? Y yo creo que eso es una de las claves más importantes de la neuroeducación, ¿no? Que es respetar. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Respetar los procesos. Que esto, antes pones el ejemplo sanitario, ¿no? De los hospitales, de los médicos. En ningún hospital, por ejemplo, con COVID ni con ninguna otra patología, se trata a los pacientes día 1 de enfermedad, día 2 de enfermedad, día 3 de enfermedad, día 4, ahora tienes que tomar estos fármacos o tienes que seguir este proceso, sino que se da en base a la evolución de la patología, ¿no? Y yo creo que en la escuela deberíamos hacer algo parecido también, ir un poco en función del ritmo evolutivo de cada niño, de las necesidades que tiene en ese momento. Lo que pasa es que en vez de dar fármacos, pues se dan o contenidos o destrezas o habilidades o las famosas competencias que también son bien antiguas, ¿no? Pero bueno, es decir, que yo creo que deberíamos centrarnos un poco también en eso, pero por desgracia, luego hay muchos profes con los que hablar de esto y se sienten como que les estás criticando, ¿no? Cuando yo creo que realmente la crítica nunca se hace jamás hacia el docente, sino que es hacia el sistema. O sea, es decir, que es un sistema que muchas veces es muy complicado, ¿no? Que aquí a lo mejor hay que ir más a, bueno, pues a nuestros amigos gobernantes, ¿no? Quizá en muchos casos, ¿no? Decir, oye, señores, cambien este sistema que no funciona, que es un sistema antiguo. Hoy leía una frase en algún artículo que he visto, hoy he tenido un día raro de mucho trabajo, ¿no? Pero en algún momento he podido ver un pequeño artículo que decía algo así, no me acuerdo literalmente cómo era, si lo recupero lo enlazamos en la descripción del vídeo, que decía algo como que la escuela avanza tan lento que nunca llegará a ser moderna. Como que, y hablaba eso del siglo XIX, ¿no? De muchos casos, pero eso no es culpa de los docentes, ni es culpa de las familias. Yo creo que es un poco culpa del sistema en el que estamos inmersos, ¿no? ¿Tú crees, Lidia, que la neuroeducación puede llegar al ministerio, por decirlo así de alguna forma? Bueno, de hecho, en muchos países la figura del neuroeducador ya está dentro de lo que es la escuela, de un instituto. O sea, esta figura, igual que tenemos instaurada la del psicopedagogo, la del maestro de educación especial, pues se apuesta precisamente porque en esta figura se aunan muchos conocimientos: neurología, psiquiatría, didácticas, pedagogía, psicología. Esto es el futuro y por esto pues las formaciones que tienen una cierta calidad pues tienen mucha demanda, precisamente porque cubren las necesidades que tiene la educación, la docencia del siglo XXI. Es el futuro porque aquí ya no es que estamos hablando de creencias, sino que estamos hablando de que nos amparamos en lo que la ciencia nos dice sobre cómo es la mejor manera de enseñar a un niño, y es donde nos tenemos que apoyar en lo que la veracidad científica, pues hacia dónde nos lleva, y dejar de cometer errores que a día de hoy la ciencia nos demuestra que son errores, y evitarlos. Sabemos que España lidera a nivel europeo las tasas de fracaso escolar y abandono escolar. Por algo será. Por algo será. Tal vez todo el boom de la neuroeducación, que luego tiene también, pues tiene mucha gente que creemos, vamos, que nos gusta, que participamos de ella y tal, pero también tiene sus críticas, ¿no? Yo, en algún caso, cuando he leído críticas o he visto a gente criticarlo, creo que una de las cosas es precisamente esto, que creo que es de las primeras veces que hay algo científico, objetivo, demostrable, que se puede hacer mediante conocimiento empírico en ese aspecto, ¿no? Es decir, que dices, oye, mira, que es que el desarrollo neuronal en tal edad no está en este punto, o que mira que es que a nivel neuroanatómico no puedes hacer esto, o que la emoción influye un montón en el aprendizaje, y eso se evidencia por imagen, o sea, con pruebas Exacto. de imagen, con pruebas, con muchas cosas, ¿no? Y entonces dices, oye, que esto es así, y claro, eso yo creo que a lo mejor a un sistema que se basa mucho en siempre hemos hecho esto así y lo seguimos haciendo y ya está,
Y la Esa única frase es muy nuestra, ¿eh? Esa frase es y, muy de nuestro sector, es que como siempre lo hemos hecho así, claro, parece que y no aparte, tengamos y- ni la necesidad de plantearnos si otra opción es posible. exacto, y sobre todo que el problema es que muchas veces nos vamos porque tú hablas de las tasas de fracaso escolar y de abandono, ¿no? Es decir, claro, porque ¿qué es lo que tenemos al mismo objetivo que sirve como medición del aprendizaje? La nota. La nota yo creo que es de todo menos objetiva, es decir, y es que también hay estudios sobre eso, ¿no? Que yo siempre aquí hago referencia a Antibi, que es un francés que escribe un libro que es La constante macabra, que yo he recomendado algunas formaciones hasta que Me un día, encanta. claro, hasta que algún día uno me dijo, oye, mira, es que este libro que nos has recomendado cuesta casi 400 euros. Yo, ¿cómo puede ser? Y claro, es que está descatalogado, yo no sé por qué, por desgracia, pero bueno, es fácil encontrarlo, ¿no? Pero claro, dices, oye, es que el profesor influye mucho también en esto, que no podemos basarnos en esto, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante, porque luego, si retomáramos un poco el punto de las dificultades de aprendizaje, que yo creo que es una de las claves de la neuroeducación, ¿no? El impacto que generan las dificultades de aprendizaje. ¿Cómo puede contribuir o cómo contribuye la neuroeducación en estos puntos? Pues primero dando al docente las herramientas necesarias para detectar de forma precoz las dificultades de aprendizaje. Lo que no puede ser es que en pleno siglo XXI pues todavía nos lleguen chavales con 13, 14, 15 años que no tienen un diagnóstico de dislexia o de TDAH, que son los que tienen mayor prevalencia en las aulas. ¿Y por qué nos llegan a consulta? Porque acumulan pues una serie de suspensos, 6, 7, 8, y a alguien se le enciende la luz y sugiere un diagnóstico, sugiere a ver qué está pasando. Muchas veces, sobre todo en secundaria, nos encontramos que estos suspensos no los atribuyen a que quizás haya algo que no hemos detectado, sino lo sugieren, pues es un niño vago, que no se esfuerza, desmotivado. Yo siempre les digo a los profesores de secundaria, un chaval que suspende más de 6, hay alguna cosa que nos está Algo está escapando. pasando, claro. O a nivel cognitivo, quizás pues no llega al mínimo como para poder aprobar el curso. O tenemos alguna dificultad de aprendizaje, insisto, dislexia, TDAH, que suelen ser las que tienen mayor prevalencia, que no hemos diagnosticado. Y durante la primaria ha ido trampeando, malviviendo, pero bueno, más o menos ha ido haciendo algo. Y cuando llega a la secundaria, aquí ya si hay un trastorno es cuando da la cara. Lo primero que nos da la neurociencia pues es este rigor científico, es que estamos hablando de que no es una cuestión de fe, la dislexia, el TDAH, no es cuestión de que tú creas en ellas, no son dogmas de fe. Los estudios de neuroimagen nos demuestran cómo determinadas áreas del cerebro no están activadas en el proceso de la lectoescritura, en el caso de la dislexia, y en el caso del TDAH, como este lóbulo prefrontal, las funciones ejecutivas no están funcionando, con lo Claro, cual además ya es que de tenemos la eso, explicación. claro, es lo que hablábamos antes, que ahora hay mucha prueba de neuroimagen, es que hay mucho PET, muchas pruebas de neuroimagen que dicen, oye, mira, que es que tú pones al niño a hacer estas pruebas y a trabajar y no se activa. No hay consumo de Exacto. glucosa en esta zona o el consumo es exagerado en una zona que no debiera ser, ¿no? En casos de problemas de atencionales, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso es fundamental. Y sobre todo yo también, una frase que has dicho que creo que también es muy nuestra, como lo que decías antes, ¿no? No, yo es que no creo en esto, ¿no? Que dices, no, hombre, es que tampoco puedes no creer, porque es que hay Claro. A día de hoy ya no es un dogma de fe, o sea, ya claro. no me sirve que no creas, o sea, es que tú estás trabajando en educación, con lo cual ya no se puede permitir. A día de hoy yo creo que tenía que ser incluso penalmente perseguido cuando un docente a día de hoy nos dice yo no creo en la dislexia o yo no me he encontrado con ningún alumno TDAH o hay sobrediagnósticos de TDAH. Esto debería ser castigable, porque muchos chavales, por culpa de estas creencias, pues aumentan las listas de fracaso escolar. Sí, aparte también yo ahí, en esto que lo comentas, una cosa que veo también muchas veces es el que si ya un chaval que no está ya bien diagnosticado en su momento o que no se detecta su dificultad de aprendizaje y es malo para él, cómo de malo es cuando se hace un diagnóstico erróneo o cuando se le clasifica en un cupo que no tiene nada que ver con lo que realmente sucede. Yo aquí te pongo un ejemplo, claro, yo he visto muchas veces, por ejemplo, estudiantes con altas capacidades con diagnósticos de déficit de atención, cuando luego no los tenían realmente. Y tú dices, pero claro, que el problema muchas veces viene por la inquietud, el interés, inicialmente, luego la apatía, el aburrimiento, la monotonía y el no poder expresar un poco sus necesidades, ¿no? En ese momento. No poder... Vamos, que eso, claro, yo creo que eso es muy importante. Afortunadamente ahora hay mucha más herramientas disponibles, mucho más conocimiento sobre esto, ¿no? Porque, claro, si atacamos una parte de las dificultades de aprendizaje, imagino que también esto hace impacto en la conducta.
Es que muchas veces la dificultad de aprendizaje, cuando no está bien diagnosticada o bien canalizada, aparecen los trastornos de conducta, las conductas disruptivas en el aula, porque sobre todo en secundaria yo prefiero ser el payaso de la clase, el maloto de la clase, pues eso, el graciosete, que el tonto de la clase. Entonces muchas veces me disfrazo de este disruptor de la clase para que mi fracaso escolar al menos pase desapercibido, y muchas veces es culpa de que no se ha sabido diagnosticar, o no solamente los problemas de conducta, los problemas de cuando empiezan a somatizar, estos peques que empiezan a tener estas cefaleas, dolores de barriga, diarreas, problemas de sueño, y que no hay una base orgánica, sino que lo que hay es algún trastorno que no está diagnosticado y que muchas veces cuando se diagnostica ya lo primero no es recuperar el curso, sino es recuperar al peque. Yo siempre digo que mientras el chaval no ha tirado la toalla o no entramos ya en problemas más serios como ansiedad y depresión, que sobre todo nos los encontramos ya en secundaria, cuando un chaval lleva muchos años sin saber lo que es el éxito, sintiendo cada día lo que es el fracaso, llega un momento que peta. Sí. Y esto se traduce en ataques de ansiedad, y nos encontramos que cuando aparece este primer ataque de ansiedad, que además suelen ser pues bastante aparatosos, que te tengan que venir a buscar al instituto, que acabes en urgencias. Luego ya el problema no es abordar el TDAH, porque en ese momento lo que está preocupando más ya son los niveles que tiene de ansiedad. Sí, no, y aparte el estigma social a veces que puede suponer eso, ¿no? El hecho de que tengan que venir a buscarte al colegio, que a veces tiene que ir incluso hasta una ambulancia, ¿no? Es decir, que tiene que llevar. Porque además yo creo que eso también, y lo vemos mucho, ¿no? Nosotros cuando hacemos evaluación también, siempre a todos los niños les aplicamos pruebas de screening de ansiedad, de estado de ánimo, etcétera. Y oye, te llama la atención, ¿no? Sobre todo en ansiedad, cuántos puntúan, ¿no? Alto, digamos, en ansiedad enfocada a la parte escolar, por ejemplo, ¿no? Pero claro, la conducta, eso yo creo que es como una parte que a veces aparece secundaria muchas veces a la dificultad de aprendizaje, que aparte no solamente es en clase, que en casa también pasa, ¿no? Porque claro, si tengo una dificultad de aprendizaje no observada, no descrita, llego a casa, oye, estudia más, no es que estudio mucho, pero es que me siento mal porque intento hacerlo, pero luego no apruebo, o yo lo digo muchas veces, ¿no? Que incluso a veces se recurre a elementos mágicos de yo siempre he estudiado de la misma forma y a veces he aprobado y a veces he suspendido y no sé por qué. Entonces, o lo hago siempre igual y me arriesgo, pero claro, llega un momento en el que me aburro y como no controlo el tema, no siento que dependa de mí, pues me voy yendo porque a veces es más divertido no estudiar, en el sentido que haces otras cosas que te gustan más, ¿no? Y pasa eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Reducimos también mucho a partir de aquí la tensión familiar, ¿no? Ayudamos en ese punto, ¿no? Porque, claro, si les ayudamos con la dificultad de aprendizaje, reducimos toda la tensión familiar, la tensión de aula, la conducta, etcétera. Entiendo que también el impacto en el mundo, en el ámbito emocional, es enorme, ¿no? Bueno, el problema es que, y en esto también nos ayuda la neurociencia, nos ha permitido saber que, por ejemplo, el tema de deberes, que es un tema que produce mucho estrés en las familias, y es que los estudios lo que están orientando es que los deberes no sirven para nada. Para el chaval que va bien en clase, pues hacer más de lo mismo no me sirve, y para el chaval que no lo ha aprendido, ¿cómo lo va a aprender solo? ¿Tiene que convertirse su madre en su maestra? Evidentemente la respuesta es no. Además, si hablamos de chavales de secundaria, es imposible que tú seas especialista en inglés, en matemáticas, en física, en química y en literatura española. Sí, imposible. Pero es que además ponerle un profe particular tampoco lo garantiza, porque lo que no podemos convertir los hogares son en escuelas alternativas. Y es lo que se acaban convirtiendo muchos de estos hogares, precisamente del chaval que necesita más desconectar. Si un chaval no es bueno en el cole, lo que tenemos que buscar es alguna actividad en la que brille, o en la que al menos brille algo. Lo que no podemos es perpetuar el fracaso, porque esto luego, sobre todo en edades ya más avanzadas, no en adolescentes, ¿por qué llegan al consumo de drogas? ¿Por qué empiezan con conductas delictivas? Bueno, pues por lo que decíamos es que en algún sitio tengo que destacar, y si destaco porque soy el malote que me he entrado pues, en el supermercado y he robado 2 bolsas de patatas fritas, pues al menos en ese momento tengo mi minuto de gloria porque mira, ha sido el intrépido y el... Pues esto es lo que tenemos que evitar. Y los deberes, por ejemplo, es un tema que la neurociencia lo está abordando, que hay muchos artículos ya que se están publicando en esta línea, para que la escuela, cuando se finaliza, tú te dediques a actividades en las que tú puedas destacar, en las que te sientas cómodo y en casa no hayan estos conflictos por culpa de quién ayuda al niño a hacer los deberes,
No, y aparte que yo pienso también que el tema de los deberes, o sea, es decir, incluso los adultos, ¿no? La mayor parte de ellos, después de estar 8 horas trabajando, no te apetece llegar a casa y seguir trabajando más, que no es bueno, ¿no? Que entonces ahí es lo que estamos haciendo a niños pequeños, obligándoles a estar una jornada entera escolar y luego en casa más trabajo todavía, ¿no? Y luego lo que tú dices también, yo creo que es importante que se atiendan las dificultades que a nivel técnico, ¿no? Que bueno, pues por logística tiene que ser siempre por las tardes, ¿no? Por lo general. Pero claro, y es una cosa que digo, ¿no? Si a mi hijo se le da mal las matemáticas, pues le apunto a clase de matemáticas. Hombre, pues sí, pero también a lo mejor si se le da muy bien el arte o cantar o hacer deporte, apúntale también algo de eso para que se sienta bien. Y yo creo que ahí vamos siempre a darle más horas de lo que hace mal, que luego les hace sentirse mal. Claro, porque además, fíjate, o sea, ya te está dando la pista de que tu hijo no va a ser matemático, con lo cual, asúmelo, no pasa nada si una asignatura la lleva arrastrando, porque al final, en las juntas de evaluación, al final se la acabarán aprobando, pero es que a lo mejor tu hijo lo que tiene que invertir su rato es en hacer piano o en hacer karate o en dedicarse al macramé, en algo en el que quizás sí que primero su autoestima va a subir, porque encima que se me da mal es a lo que encima me das más de lo mismo, no me des más de lo mismo. Dame algo que me permita desconectar porque está clarísimo que matemático no voy a ser, con lo cual Sí. por ahí no. Y la escuela es tan tradicional y es tan anacrónica que seguimos queriendo que todos pasen por el mismo aro. A ver, si tenemos en los planes de educación a nivel legislativo desde hace ya al menos 15 años, la atención a la diversidad, en artículo tal, la LEC tal, no sé qué, no sé cuánto, la LOMLOE, o sea, en todos hablan atención a la diversidad y la inclusión. Cuando estamos haciendo exámenes y evaluando a todos de la misma forma, nos estamos cargando estos dos principios. Entonces, es que vamos en contra de lo que nosotros por ley tenemos en nuestros artículos, tanto a nivel estatal como a nivel de cada comunidad autónoma. Es lo que tenemos que cambiar los docentes. No pasa nada porque un alumno vaya mal en mates, si en lo demás va bien, no pasa absolutamente nada. Y como padre, además también lo tienes que asumir, no le des más de lo mismo que no funciona, al contrario, búscale algo en el que brille. Y muchas veces en estos chavales con trastornos del neurodesarrollo, a veces incluso cuesta buscar algo en lo que medio brillen. Con lo cual todavía tienes más que como madre o como padre acompañarlo, porque imagínate la experiencia de fracaso que llevan en estas mochilas estos peques. Es que no soy bueno en nada y muchas veces es verdad. Con lo cual, si durante unos meses he probado karate y no soy muy bueno tampoco, lo apuntaré a balonmano, pero le iré dando que pruebe algo en lo que pueda mínimamente sentirse cómodo y sentir que tiene algo de éxito. Sí, porque yo creo que ahí hay un punto también que es muy importante que lo has dicho antes, ¿no? Que aparecen muchas cosas contempladas en la legislación, muchos artículos que hablan de esta atención a la diversidad, de adaptaciones que se ponen, etcétera. Pero claro, yo creo que luego también los docentes, me incluyo también yo, ¿no? Nos quedamos un poco perdidos a nivel escolar cuando de repente dices, vale, vamos a hacer esto, pero no tengo ni recursos físicos, o sea, de materiales, ni tengo espacios, ni tengo ni siquiera recursos temporales, no tengo tiempo para hacer estas cosas porque no se contempla dentro de mi horario, que yo creo que ahí realmente es algo que tendría que cambiar en la organización escolar. Yo creo que es un tema casi de arquitectura escolar, no a nivel de edificios, me refiero de cómo se entiende que el docente tiene que usar su tiempo y cómo se entiende que se tiene que hacer las cosas a nivel de tiempos de continuo, ¿no? O sea, es decir, que no todo tenga que servir la fase de aprendemos un tema, lo evaluamos, seguimos, ¿no? Que yo creo que eso también es un aspecto que hasta que no se establezcan esas medidas, tanto de recursos humanos como físicos, como espaciales, temporales, todo eso, va a ser muy complicado, ¿no? Pero sí que es cierto que la figura de la neuroeducación y del neuroeducador que tú comentas, yo la considero esencial también, ¿no? Porque es quizá armonizar un poco los tiempos, ¿no? Acompasar un poco los tiempos, pero claro, supone mucho respeto y yo creo que el sistema actual no se basa en el respeto, ¿no? Para empezar, los claustros, que ahora de aquí 2 días los docentes ya os encontraréis rápidamente pues, con estos primeros claustros, deberían tener más peso la parte pedagógica que no la parte burocrática. Y en los últimos años la burocracia nos ha comido y nos lleva más tiempo dedicarnos al papeleo que no a reflexionar sobre nuestra práctica docente. Si una escuela que en lo único que se tiene que dedicar es a ver cómo enseña de la mejor manera posible, la mayor parte del tiempo se da cuenta ese equipo directivo, ese claustro, que está invirtiendo más horas en temas burocráticos que en temas pedagógicos, quiere decir que va por el mal camino, que tiene que revertirlo de alguna manera.
No sé si plantándose y diciendo, pues mira, a inspección educativa o al inspector de zona, esto no lo vamos a poder entregar o esto no lo vamos a poder asumir porque priorizamos otra serie bueno, de aspectos que son mucho más importantes y que revierten directamente en el alumno. Pero sí que durante muchos años, pues cada vez los claustros tienen menor peso la parte pedagógica y de cómo planteamos la educación, y en cambio nos pasamos muchas horas pues en determinadas aplicaciones introduciendo datos de no sé qué, y esto pues luego el rato que tú a lo mejor pues harías una adaptación específica del examen de lengua para tu chaval de quinto de primaria, pues se la ha comido. Y entonces el día del examen, tu alumno pues lleva el mismo examen que los demás y como mucho le dices el último ejercicio no lo hagas. Eso no es hacer una adaptación. La adaptación curricular o los planes individualizados, depende, en cada comunidad tienen un nombre, son trajes a medidas. Tienen que ser un traje a medida. Y yo siempre le digo a los docentes, el día a día estamos años luz de poder garantizar que podamos adaptar. Esto es una quimera, o sea, es inviable. Pero el día del examen, tu alumno, tanto si es de segundo, de tercero, de quinto de primaria, como de tercero de la ESO, de primero de bachillerato, el día del examen es obligatorio que tú le hagas un examen a medida. Es lo único que os pido y tampoco es tanto trabajo. El día a día lo que tienes que evaluarlo es con otra mirada, con una manga más ancha, porque no se pueden todas las actividades de todo el día que estén adaptadas, eso es inviable. No, claro, no, pero lo que tú dices del traje a medida es fundamental, porque yo a veces he visto, bueno, pues adaptaciones estándar. O sea, es decir, todos los niños que haya que hacer la adaptación, aquí la tenemos, ¿no? Y eso tampoco, es que eso incluso es lo que hablamos antes, de que es peor no diagnosticar o diagnosticar mal o tener una mala identificación, pues aquí si la adaptación no tiene sentido, pues claro. O sea, yo a veces he visto adaptaciones del tipo de un niño con discalculia, pues le ponemos la letra más grande. Oye, es que eso a lo mejor sirve para otra cosa, ¿no? Claro. Claro, le damos más tiempo. Bueno, pues es que si le da más tiempo y no comprende el concepto de cantidad, pues por mucho más tiempo que le des, no lo va a comprender en 20 minutos, igual que no lo comprende en los 10 que a lo mejor los demás realizan, ¿no? Porque, claro, pero esto luego yo creo, Lidia, que trasciende mucho más allá también, ¿no? Porque aparte del tema de dificultad de aprendizaje, la neuroeducación, yo creo que tiene un papel muy relevante también en la parte del acoso escolar, que muchas veces vemos cada vez más, ¿no? O cada vez más se visibiliza, ¿no? Todo el tema Nos aporta muchos conocimientos en el tema de las relaciones humanas, de la emoción, del reconocimiento de nuestras emociones. Se hace mucho hincapié a estos aspectos que se intenta que en la escuela se integren desde la más tierna infancia. Una escuela en la que se priorice pues, el trabajo, la gestión de las emociones, el reconocimiento de las emociones, que se pueda trabajar en coeducación, en igualdad. Todo esto te va a condicionar en que tengas una clase muy cohesionada, te la va a convertir en una clase que prácticamente no tenga conflictos. Es mucho más importante dedicar mucho rato a lo mejor a resolver un conflicto que ha pasado en el patio y que te pierdas la clase de matemáticas que tenías preparada para ese momento, pero eso te va a garantizar que la clase va a estar cohesionada, que vas a tener un clima determinado de bienestar en el aula y difícilmente en una clase que hay un buen clima va a aparecer una sintomatología de acoso, porque si yo me llevo trabajando desde que llego al cole que todos somos iguales, que el valor de la diferencia, el valor por el respeto, difícilmente voy a detectar que hay un débil al que puedo yo, que me creo más fuerte, machacarlo, porque ya desde P3 en esa escuela, en ese aula, con esa profesora, me han enseñado lo que es el respeto, la tolerancia. Sí, no, se crea una dinámica, digamos que es como un ecosistema diferente, ¿no? En ese aspecto que yo creo que es importantísimo, ¿no? Que se pueda crear ese ecosistema que es como una red neuronal al final, ¿no? Es decir, cada niño, cada participante del grupo tiene un rol y es importante para el grupo y aporta esto y funciona de esta forma. Y yo creo que ese es otro de los pilares también de la neuroeducación, ¿no? Es una inversión a largo plazo, claro, pero ya no solo de cara a lo que es el microcosmos, que es una escuela y un aula, es que esto revierte luego en tus futuras relaciones personales, con tu familia, con tus primeras relaciones de pareja. Todo este bagaje que ya llevas de respeto, pues igual se evitarían muchos casos como los que tenemos, de que salen de fiesta y al chico gay lo apalizan y ya... O sea, muchas cosas se podrían evitar. Sí, sí. Lo que sí que es verdad es que la educación que hoy exige el siglo XXI exige que el docente esté formado en muchas áreas. Que si sea especialista, pues en lo que hemos comentado, dificultades de aprendizaje, trastornos de la conducta, acoso escolar, educación emocional, que también domine las TIC. Es verdad.
se le exige mucho al docente y por eso muchas veces el docente tiene la sensación de que está quemado, de que no puede dar la respuesta que a él le gustaría, precisamente porque no tiene esta formación. La formación que hace te empodera. Y cuando tú tienes un problema en el aula, un chaval de altas capacidades, un chaval con TEA, bueno, sabes que ese curso pues vas a tener que destinar unas horas para preparar que el chaval pues tenga un buen año académico. Pero si tú estás preparado, esto no te supondrá ningún estrés, ni pensarás, jolín, vaya, me ha tocado esto, no sé qué. Sabrás cómo llevarlo, porque estarás empoderado. El problema es cuando al docente se le exige que dé respuesta a un problema de acoso escolar. El 30% de los docentes afirman que no están preparados porque no han recibido ninguna formación en este sentido, con lo cual ni sabrían detectar un problema de acoso y evidentemente no lo sabrían erradicar. Y que con lo muchas cual aquí veces, tenemos un gran problema. Todo lo que se le da al docente a veces como herramienta para combatir el acoso escolar es leer el procedimiento de acoso escolar o bien de la comunidad autónoma o bien el que tenemos en el colegio o bien, claro, y eso, y también hablabas de las TIC, ¿no? O sea, es decir, yo creo que también la neuroeducación en tecnología tiene un potencial brutal, ¿no? Es decir, yo creo que pues desde toda la parte de la neurotecnología que se puede aplicar. Y yo creo que esto luego también influye mucho a las cosas más, porque la colaboración a través de distintas aplicaciones, de distintos modelos, ¿no? Al fin y al cabo también termina siendo, ¿no? Otra red neuronal, que, bueno, un tejido que se crea, ¿no? También es súper importante, ¿no? Las pantallas, es que los niños, los adolescentes, yo es que digo niños desde infantil hasta bachillerato, ¿no? Pero bueno, todos ellos, el lenguaje nativo suyo es la pantalla. O sea, nos guste o no, guste o no, y estemos a favor o en contra, pero su lenguaje es ese. Sí, ya no hablo de nativos digitales y nómadas digitales o transeúntes y todo esto que hablábamos hace unos años. No, es que ahora mismo ya el lenguaje que tienen es el de la pantalla y es muy importante saber cómo usar la pantalla para llegar a ellos, ¿no? Que la gamificación también, otro punto que también es muy importante, ¿no? También ahí hablamos de motivación, hablamos de interés, hablamos de un montón de cosas. Igual que sucede con la Flip Classroom, ¿no? Con todo esto de las clases invertidas, ¿no? Que también es otro punto que yo creo que es fundamental, ¿no? En el nuevo paradigma que tenemos a nivel educativo, ¿no? Que se genere todo ese punto, ¿no? Es decir, que se trabaje porque es que yo creo que también forma parte de la sorpresa, ¿no? Es decir, oye, plus, y eso es neuroeducación también, ¿no? Y luego todos los entornos virtuales, los contenidos, es decir, yo creo que también hay un punto muy importante de la neuroeducación que afecta a todo el campo tecnológico. Y no hay que saber ni programación, ni software, ni dominar un montón de cosas, ¿no? Que yo creo que es otra cosa bien diferente, ¿no? Y sí, yo creo que eso. Entonces, Lidia, porque yo creo que hemos repasado 5 cosas esenciales, ¿no? Del tema de la neuroeducación, que es la dificultad de aprendizaje, por una parte, que yo creo que eso es esencial, a nivel conductual, a nivel emocional, a nivel de acoso escolar y a nivel tecnológico, ¿no? Es decir, que son 5 cosas muy importantes, ¿no? Yo ahora te pregunto en calidad de directora de posgrado en neuroeducación, ¿no? Que esto, como sabes, ¿qué puede hacer una persona que quiere de repente, que a lo mejor ha escuchado lo que hemos comentado y de repente dice, oye, pues yo quiero aprender cosas de estas, ¿no? ¿Qué puede hacer esta persona? Porque sí que es un centro, el de la neuroeducación, que no se trabaja en todas las escuelas, y que a veces sí que te encuentras el curso de 4 semanas online que tal, que luego no te cuenta nada interesante, ¿no? Pues como bien dices, tenemos un posgrado en neuroeducación articulado en 5 módulos, son 10 asignaturas en total y 5 módulos que repasan lo que hemos estado hablando esta tarde, los trastornos del neurodesarrollo, los trastornos de conducta, la educación emocional, las pedagogías alternativas, las nuevas tecnologías, las TIC aplicadas al aprendizaje, el acoso escolar, el bullying, la prevención de la violencia en las aulas. Todo esto está unido en un posgrado en el que contamos con 10 docentes, entre ellos estás tú también con nosotros, Juanjo, es un placer. Y es un posgrado en el que los docentes tienen una amplia experiencia tanto en la primera línea como en el diagnóstico, como en la docencia universitaria, lo que nos permite ofrecer un rigor científico garantizado al 100%. Con cosas que realmente funcionan, es completamente práctico para que puedan aplicar desde el minuto 1 que estén inscritos en nuestro posgrado, podrán aplicar directamente ya en el aula los primeros aprendizajes. Tienen que entrar en la página Fundación Universitaria Martí Lumá. Sí, la pondremos, si te parece, en la descripción también. Estupendo. Si al que lo escuche por Spotify, pues también lo puede encontrar allí o visita
el vídeo en YouTube y lo puede ver también ahí. Y además tenemos una característica, yo creo que de un rasgo muy diferencial en nuestro posgrado, que lo podéis también hacer por módulos. Si te interesa, pues ahora mismo por temas de trabajo, por temas económicos, no puedes pues, apuntarte a los 5 módulos a la vez, a las 10 asignaturas, se puede ir haciendo módulo por módulo, que puedes tardar pues 1 año, 2 años, pero al final puedes tener el posgrado en completo y lo has podido hacer pues de manera paulatina, ajustándolo a tu ritmo. Está reconocido por el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Cataluña y es completamente pues, profesionalizador. Claro, eso realmente da herramientas, ¿no? Que es decir, todo lo que hemos visto antes que está como muy revuelto a día de hoy, recoges muchas estrategias que puedes aplicar luego en el aula casi al día siguiente. Es decir, que, porque esto es lo bueno de este tipo de formaciones ya de especialización, ¿no? Que ya estás trabajando, tienes tu formación de base, tienes tu experiencia y te pones en ello, ¿no? Y digamos, la titulación que se obtiene al final, ¿cuál sería, Lidia? Pues es un posgrado en neuroeducación, es el título que aparece. Fenomenal. ¿Y el estudiante tiene que hacer algún tipo de evaluación luego, una vez que...? En cada asignatura, las asignaturas tienen una duración de 10 sesiones, el horario es de tardes, de 6:30 a 9:30 de la noche, y al final de cada asignatura hay una pequeña actividad evaluatoria con carácter evaluador. Y yo creo que hay una cosa muy interesante de este posgrado, aparte de la formación y el aprendizaje que eso tiene, que tiene como mucho reconocimiento, ¿no? Porque hay un comité honorífico, ¿no? Que realmente es interesante, ¿no? Hemos contado en esta primera edición con unas masterclasses con ponentes de reconocido prestigio, como puede ser el doctor Ramos Quiroga, el doctor Miquel Casas, hemos tenido a Marina Marroquí, con lo cual, bueno, contamos con una serie de especialistas en diversas temáticas de absoluta actualidad que nos han acompañado a profundizar en las temáticas que el posgrado pues también aborda. Claro, y que estos profesionales se tienen que sentir comprometidos con el contenido que se trabaja allí, ¿no? Porque si no, es decir, cuando tú no compartes lo que se trabaja o el enfoque o el contenido, no participas ahí. A mí eso me parece que es una cosa que da mucha garantía, ¿no? Tener a gente pues tan puntera, ¿no? O tan reconocida que está participando en estas masterclass y que está, digamos, apadrinando, ¿no? Yo creo, ¿no? La formación que hacéis, ¿no? Entonces, realmente, esta formación complementa un montón la tarea del profesor, ¿no? O el conocimiento previo con el que llegas, ¿no? Una vez que sales del grado, ¿no? O incluso pasados unos años. Exactamente, empodera. A mí me gusta mucho esta palabra porque nos hemos encontrado que en los últimos años uno de los sectores que presentan más bajas laborales por síndrome de burnout, por el síndrome del profesional quemado, precisamente son los docentes. Por este nivel de exigencia al que están sometidos, ¿no? Tienes que ser especialista en acoso escolar, especialista en nuevas tecnologías, especialistas en educación emocional, en pedagogías alternativas. Claro, si no lo he estudiado en la carrera y me lo exiges, esto es muy agobiante, me genera mucha ansiedad, no sé cómo atender al niño con altas capacidades, al niño con autismo. Después de estas 10 asignaturas que forman este posgrado, el docente va a tener la tranquilidad absoluta de poder dar respuesta psicoeducativa a todas las necesidades que se pueden originar en un aula en el siglo XXI. Y además, como decíamos, desde el primer minuto vas a poder ver que tu visión hacia el mundo educativo cambia. Tenemos unos docentes que, como os he dicho, llevan muchos años en activo, en la primera línea, en el ámbito privado también como diagnóstico, en la investigación universitaria, y esto nos permite tener estas 3 visiones, ¿no? La de la primera línea como docente, la investigación universitaria y los que también estamos como tú pues en el diagnóstico directo con las familias, y esto pues es una ventaja porque tienes los 3 ámbitos muy delimitados, sabes qué necesita la familia, sabes qué necesita el docente y sabemos qué necesita el niño. O sea, vamos a lo que yo siempre digo, el taburete de 3 patas, que como una se caiga, estamos perdidos, ¿no? Pues sí, Lidia, me ha parecido un ratito súper interesante porque creo que hemos puesto boca arriba muchas cosas, ¿no? O patas arriba, y que hemos visto muchas lagunas. Afortunadamente muchas de ellas tienen solución, ¿no? Es decir, que Así es. Claro, yo sigo pensando que una cosa clave es tiempo, es que los legisladores también se formen en este tipo de contenidos, que aprendan, que sepan realmente de qué va muy bien la educación.
Y oye, este va a ser un episodio que hay que escuchar o ver varias veces, porque has dejado un montón de pistas súper interesantes, un contenido. Yo tenía muchísimas ganas de hacerlo, porque realmente, bueno, pues sí, exactamente, has contado cosas espectacularmente interesantes, ¿no? Así que te doy muchísimas gracias, Lidia, por tu ratito, por este tiempo, por compartir con nosotros tu conocimiento y esa pasión de tu escuela que no duela, ¿no? Que yo creo que es necesaria y que ojalá pues se extienda y que dentro de poco, pues que oye, que en todos los coles, pues que haya más tiempo para poder dedicarnos a estas cosas, que haya pues eso, un nivel de comprensión, de empatía, de acercamiento a las dificultades de aprendizaje, a los problemas de conducta, a toda la educación emocional, todo esto, que bueno, pues que genera al final niños felices, ¿no? Que es lo que necesitamos para que luego esos niños felices generen una sociedad muy feliz, que también, porque son los que mañana van a llevar el timón, ¿no? Así que, Lidia, hablamos pronto otra vez, porque hay cosas que has ido diciendo que se me han ocurrido, pues lo de la evaluación. Yo creo que es para hablar otro día durante unos cuantos minutos también, ¿no? Así que, bueno, otro día te invitamos y hablamos de otros temas interesantes. Pues un placer haber compartido la tarde. Ya sabes que me encanta conversar contigo, que tenemos muchos temas en común, que nos quedaríamos muchas horas y luego el podcast sería ininterminable. Un placer haber compartido este espacio y seguro que se puede cambiar, depende de todos nosotros. Somos muchos los profesionales que creemos realmente en una escuela que no duela, muchos que estamos luchando desde hace muchos años por visibilizar todo el sufrimiento de los chavales, sobre todo los que tienen más dificultades, por visibilizar temas como el acoso escolar, que no puede seguir siendo una lacra tan grave en nuestro país. Así que os invitamos a pasaros por estos magníficos vídeos que tenéis colgados aquí en este canal tan interesante y a pasaros por nuestro posgrado, porque estamos seguros de que podéis salir muy contentos y muy empoderados y muy bien formados después de realizarlo. Y conciencia, que eso es lo importante, ¿no? O sea, es decir, que lo que... Perdona, íbamos a terminar, pero tengo que matizarlo porque me parece súper importante. Que no son soluciones que, oye, que esto puede funcionar o no. No, que es científico, que está demostrado por la ciencia, ¿no? Así que bueno, Lidia, pues oye, muchísimas gracias nuevamente y sí, seguro que charlamos pronto. Así que un placer contar contigo y nos vemos pronto, ¿vale, Lidia? Igualmente, un placer, Juanjo. Buenas tardes. Muy bien, pues hasta aquí llegamos con este cuarto episodio de nuestro podcast, en el que, bueno, pues hemos hablado de un montón de cosas súper interesantes con Lidia Arroyo, hemos hablado de neuroeducación y vienen episodios muy interesantes también. Podéis suscribiros al canal si queréis para no perderos ninguno de ellos y nada, nos vemos pronto. Esperamos que este episodio te haya resultado de interés y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.